doctores José Luis Treviso y Lorenzo Esparza, que nos están escuchando en Ciudad Juárez. Nos mandan saludos y le mandan saludos a Ángel Verdugo, que aquí está con nosotros. ¿Cómo estás, Ángel? Muy bien, muchas gracias, Pascal. Vamos a empezar a mentir desde el lunes, desde el primer día de la semana. Estamos muy bien. Espero que no hayas encontrado el país muy desarreglado en estas 2 semanas. Wendy y yo intentamos mantenerlo. Contuvieron ahí las cosas. Así es. Pero bueno. Pascal, es inevitable hablar de esto que ha sucedido en los Estados Unidos, una tragedia desde cualquier punto de vista que se le vea. Sin embargo, una de las cosas que me sorprende a mí, y ya lo habíamos comentado en alguna otra ocasión cuando tocamos este tema de los homicidios, es la abierta y profunda hipocresía, profundamente arraigada hipocresía que reina entre nosotros. Si nos vamos a los números que explican o que muestran el nivel de homicidios dolosos en Estados Unidos y en México, vamos a encontrar una cosa pues sorprendente para algunos y para los que ya saben, pues un cierto desdén en las cifras. Estados Unidos ahorita debe de andar aproximadamente en los 4.5 homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes. Nosotros debemos andar ahorita muy cerca de los 30, quizá. En esas condiciones, en México, matamos más mexicanos al ritmo de quizá 6 veces, 7 veces más que los Estados Unidos matan a sus nacionales o a aquellos que van a comprar a un Walmart en El Paso, Texas. Es importante esta distinción, Pascal, porque tendemos a señalar en el otro lo que nos negamos a ver en nosotros. Comentábamos fuera del aire una situación que vale la pena también señalar. Hace 30 o 40 años, cuando se hablaba de un sicario, o como se decía en aquellos años, de un matón, es decir, una persona que se dedicaba... Un gatillero, es una expresión muy popular en Sinaloa particularmente. Se identificaba esa persona con alguien de edad, una persona que había empezado a delinquir a edad temprana y ya haciéndose viejo, pues ya no tenía la misma agilidad, etcétera, y se dedicaba a ser gatillero, es decir, a matar por encargo. Sin embargo, desde hace unos años a la fecha, Pascal, encontramos que en México hay sicarios de 14, 15 años o en algunas partes incluso hasta más jóvenes. Sí. Aquí en la Ciudad de México es frecuente que se contrate a 2 jovencitos por 5,000 pesos para matar a una persona y van en una de estas motonetas, se meten en sentido contrario en la banqueta y ahí lo matan y siguen ellos, aceleran su motoneta y a eso se dedican. ¿Por qué no hablamos de eso, que es la realidad cotidiana, permanente, sistemática en nuestro país? Sucede esto en Estados Unidos, que evidentemente tiene una connotación un poco diferente, que ahorita hablaré de ella, pero resulta que en términos de matar, de homicidios dolosos, los mexicanos nos pintamos solos. Yo no estoy diciendo que condonemos lo que ha sucedido en Estados Unidos y que es un espectáculo más o menos frecuente. Ahora, yo, digamos, el matiz que haría tu comentario es que este es claramente, creo que hay pocas dudas, un crimen de odio. Allá vamos. Sí. Qué bueno que haces ese señalamiento, porque tampoco ahí podemos dar clases al mundo entero, menos a Estados Unidos. Mira. Si tú revisas, si hacemos un análisis de contenido de discurso del presidente López, vamos a encontrar que prácticamente el hilo rector de sus intervenciones públicas es un discurso de odio. Así como Trump tiene sus blancos específicos, los mexicanos que son violadores, asesinos, etcétera, porque electoralmente eso tiene allá un gran peso político. Hay una clientela en Estados Unidos que tú conoces bien ese país, la zona agrícola, el Farm Belt, el Corn Belt, grupos sociales aislacionistas
que cualquier irrupción en sus pequeños poblados de 10, 15, 20 ajenos a esa comunidad automáticamente prende focos amarillos. Pero aquí en México tenemos un discurso de odio también del presidente. Se ha popularizado y se han legitimado expresiones como fifís, conservadores que son hipócritas, corruptos, mentirosos, y así sucesivamente. Una adenda, podríamos decir, al diccionario de ofensas. Incluso creo que Gabriel Said hizo un recuento en la revista Letras Libres sobre los adjetivos utilizados, adjetivos ofensivos por parte del presidente, y es una lista interminable. Es decir, hoy hay una crispación en la sociedad que muchos funcionarios, acogiéndose a esa práctica del presidente, utilizan su puesto, que debería ser marcado por la imparcialidad y la objetividad, se han convertido también en francotiradores con un discurso de odio. Tenemos a la directora de Notimex, la señora San Juana Martínez, tenemos a quien dirige el sistema público de radio, un nombre así, el señor Villamil, que aprovechan y tuitean y y golpean, y por otro lado está la secretaria de la Función Pública y algunos distinguidos militantes de Morena, Paco Ignacio Taibo, el Fisgón, el multidoctorado, doctor Ackerman. Es decir, el presidente ha marcado ese discurso de odio, el cual peligrosamente ha penetrado en las estructuras del sector público federal. Ahora, que los blancos y las razones sean diferentes también se explica en función del país que somos. Es decir, allá está buscando su reelección el señor Trump, y este es uno de los recursos, el discurso de odio, que se vende bien en la sociedad norteamericana, no de ahora. Un país que incluso tuvo legalizada la esclavitud durante muchos años, etcétera. Yo escribo en la columna de hoy en Excelsior que hay que tener cuidado de que este discurso de odio político que existe en México y al que tú te has referido, pues no vaya a ser alimentado por la violencia que vemos en las calles, la violencia delincuencial, que no se vayan a juntar las dos cosas. Que no se vayan a juntar. Fíjate qué bien. ¿Recuerdas tú aquel incidente de Carlos Marín, el director editorial del periódico Milenio, donde una turbamulta de la sobre gente la Avenida Valderas. en la Avenida Valderas? Pero hay otra cosa todavía más reciente, Pascal, de hoy mismo. La revista Proceso, el número de hoy, que ayer estaba ya en los puestos de periódicos, trae en su portada, leo textualmente, Proceso, el título de la revista, Proyecto Alternativa por México, que es un proyecto de Coparmex, y dice, los patrones preparan su asalto al poder. Cuando tú a mí me hablas de que un grupo social o empresarial prepara su asalto al poder, yo estoy pensando automáticamente en que ese grupo en guerrilla o en un intento golpista. Pero cuando tú lees la nota, encuentras que es un programa actualizado de lo que ha hecho Coparmex desde hace varios decenios, donde llama a la conciencia ciudadana, donde busca generar liderazgos naturales en los 300 distritos y en el ejercicio de sus derechos legales, ciudadanos, acude a ese tipo de estrategias. Hace acopio de información especializada en instituciones de investigación o de educación superior, en especialistas del análisis sociológico, y a eso la revista Proceso le llama en su portada asalto al poder. O sea, lo que tú dices es que la cabeza de portada no tiene que ver. No tiene que ver. Ya cuando lees tú la nota, no tiene que ver. Ahora, ¿qué estamos aquí viendo? ¿Recuerdas tú que estabas de vacaciones? El presidente se refirió a que Proceso se había portado no bien con el presidente. De un diálogo un tanto ríspido ahí con un reportero de esta misma revista. Y cuando lees tú esta nota, dices tú, ¿empezará Proceso a portarse bien, a lanzar ese discurso de defenestración o de odio hacia los empresarios, por ejemplo, y algunas personalidades? Y estamos viendo, Pascal, que este discurso está presente prácticamente en todas partes.
no es una cosa nueva. Ahorita, por ejemplo, los empresarios pues han tenido que, como dicen, medirle el agua a los tubérculos o medirle el agua a los camotes. ¿Por qué? Porque donde menos espera salta la liebre, diría el conejo de la suerte, y para mí realmente es preocupante que el proceso, casi en un símil de la Alarma, aquella revista amarillista por excelencia, lance esta acusación de que los patrones preparan su asalto al poder. Esta es la expresión más refinada de un discurso de odio en lo político, eso que tú correctamente señalaste, que esperamos que no se junten estas dos tendencias del discurso de odio, pero aquí Proceso o da la clarinada para que esto se dé o simplemente está registrando algo que ya existe en la sociedad mexicana. Ángel Verdugo, muchas gracias. Bienvenido y nos vemos Un gusto mañana. verte de nuevo. Gracias.